amigos y amigas, bienvenidos a este espacio de diálogo abierto y honesto, en el que nos atrevemos a conversar y cuestionar lo que nos rodea. Somos un equipo de 4 amigos y colegas movilizados por temas que, por su naturaleza incómoda, suelen ser ignorados o silenciados, pero que son cruciales para visibilizar realidades y generar cambios. Somos Valentina, la puya cartagüeña, Viviana, la jefe, pero en este espacio no es, solo de puertas para afuera y de 8 a 6, lunes a viernes. pero estamos de 8 a 6. Pero acá no. Andrea, la miel sarcástica, Quique, el sin definición. Eso que tiene un hijo. Y esto es De cierta manera. Hay profesiones que están en riesgo y esas profesiones generan como un llamado a que las personas se repiensen dónde están, qué es lo que hacen, cuál es su naturaleza dentro de su función. Bueno, hola, un nuevo episodio, otra vez hecho por 4 amigos y colegas que constantemente nos estamos cuestionando temas y que creemos que en el día a día puede ser incómodo conversar. Y que traerlo a la mesa tal vez vaya como ablandando un poco esa incomodidad. También creemos que al hablar de temas incómodos estamos llevando no solo a los locutores o a los que acompañan este programa, sino también a nuestra audiencia a aprender a abordar dichos temas de forma respetuosa y de forma empática. Porque también creemos que es necesario comenzar a conversar sobre estos temas que necesitamos también como sociedad aprenderlos a abordar. Y es por eso que hoy nos acompaña una persona académica, una persona experta en inteligencia artificial, la cual nos va a estar hablando de un tema que yo sé que para ustedes va a parecer sorprendente, pero que también es necesario que empecemos a hablar aquí, hoy, y que posiblemente, y ojalá se dé, puedan salir de acá otros temas para abordar. Yo creo que la parte incómoda quizás de abordar este tema es porque la queremos tratar como desde un lado muy pesimista, ¿sí? Empezar como a pensar y conversar escenarios poco positivos sobre la deshumanización de la sociedad cuando hacemos una relación entre humano y máquina, ahora que está todo el auge y el tema de la inteligencia artificial. Antes de empezar a conversar, quiero recordar la periodicidad del podcast. Recuerden que salimos cada 15 días e invitar a que nos escriban si quieren que conversemos de algún tema en particular. Recuerden que nunca concluimos un tema, esa no es la intención es dejar más tela para cortar y nos pueden escuchar no solo en Spotify, sino también en iVoox como De Cierta Manera y en Instagram nos pueden encontrar como @CIE_UCP. ¿Estás enamorada de alguien más? ¿Qué te hace preguntar eso? No lo sé, ¿lo estás? He tratado de averiguar cómo decirte esto. ¿Con cuántos otros? 641. ¿Qué? Como dije al principio, vamos a abordar este tema desde un lado muy pesimista. Pero yo quiero empezar, a pesar de que ya sabemos cuál es como el lado o la línea que va a encaminar esta conversación, que a mí no me preocupa que seamos reemplazados. Es como mi posición. Sino más bien porque, y es lo que creo, porque nosotros mismos queremos hacerlo, ¿sí? O cuál es el propósito de ello y cuál es ese llamado mismo de la sociedad, ¿sí? Para hacer un poco más digerible el tema, nos pareció interesante hacer uso del recurso que nos da la ficción, que nos entrega el cine. Por eso queremos poner varios escenarios como que nos ayudan a contextualizar o como a fantasear un poco sobre el tema, escenarios que nos da la película Her. Y a partir de ahí empezar a cuestionarnos qué pasa y qué viene también para el mundo, repito, yendo como a la exageración y siendo un poco pesimistas. Bueno, aquí entramos en modo miedo, Skynet está cerca, ¿cierto? Pero para hablar bien de este tema, nos acompaña hoy Daniel Murcia, docente, investigador, conferencista y escritor de diferentes artículos y capítulos de libros que tienen que ver con este tema precisamente, el cual hoy trataremos y intentaremos poder navegar sobre él de forma empática, de forma tranquila, y a pesar de que tendremos posiciones en contra, pues que eso no nos limite poder conversar sobre él, que es la inteligencia artificial. Her desafía la idea de que la IA
solo puede ser una herramienta o un sirviente, y la presenta como un potencial compañero y confidente. ¿Cómo el entrenamiento del lenguaje en la IA puede llegar a influir en la construcción de relaciones interpersonales entre humano y máquina? Es por eso que quiero que arranquemos con este cuestionamiento. Bien, muchas gracias. Muy chévere que me inviten por acá, estar este rato y un espacio conversando con ustedes y también logrando tener toda esa atención de las personas que están por ahí escuchando y lavando platos, manejando cualquier cosa. Sobre un tema que probablemente ya esté abrumando a muchas personas porque todo tiene que ver con IA hoy en día. Es de alguna manera un cliché que se ha utilizado comercialmente para poder potenciar y probablemente vender más. Entonces aparece que este cepillo con IA, aparece que este reloj con IA, y no necesariamente eso hace que lo haga mejor. Sí, un reloj puede dar muy bien la hora, a menos que sea nucleico o ese tipo de cosas. Creería yo que la IA no mejoraría algunos procedimientos. Pero de cierta manera algo que sí ha sucedido es ese temor, ¿cierto? La cosa incómoda que nos convoca aquí en este espacio y que tiene que ver de cierta manera con una propuesta que veníamos conversando sobre cuál va a ser la temática de este espacio. Y la temática tenía que ver con ser reemplazado. Sí, ese temor de ser reemplazado que necesariamente me surgió cuando estaba viendo por ahí unos temas de notaría, unos edictos que son esos avisos que le van comentando a la gente que hay por hacer o a qué tienen que responder, y aparecía emplazamiento, emplazados y emplazados. Y es llamar a las personas a que rindan cuentas de lo que son, lo que deben hacer y sus responsabilidades. Entonces, el hecho de que la tecnología nos va a reemplazar es obvio y necesariamente creo que ya estamos siendo emplazados, estamos siendo convocados desde todas las disciplinas y todas las ciencias y todos los campos del saber a rendir cuentas de, bueno, qué es lo que nosotros somos realmente y cuál es nuestra responsabilidad. Y entonces a partir de eso creería yo que lo que surgió como esa noción pesimista es que OpenAI y Google han generado una condición de niveles de exposición a donde dicen hay profesiones que están en riesgo, y esas profesiones generan como un llamado a que las personas se repiensen dónde están, qué es lo que hacen, cuál es su naturaleza dentro de su función. Y entonces eso nos lleva de alguna manera a repensarnos sobre bueno, estos sistemas que aparecen de manera abierta, con código abierto, tienen un entrenamiento, que fue la pregunta de ustedes, tienen un entrenamiento que de cierta manera depende de las relaciones humanas y cómo se han consolidado las relaciones humanas. Y a partir de esas condiciones se van reproduciendo de manera estadística y formulan unas oraciones muy bien elaboradas, probablemente impecables, sin problemas de narración y otros elementos comunicativos, y lo que van haciendo es simulando una concepción de que se es muy inteligente, porque quien es capaz de elaborar ideas y construir hilos de ideas parece ser inteligente. Pero entonces llega la parte incómoda, que es la que estamos aquí tratando de organizar, y es la pregunta que hizo Valen al comienzo, y es ¿qué nos hace humanos? Y esa pregunta es también un emplazamiento, porque si lo notan, se está llamando a rendir cuentas a la humanidad para repensarse qué es lo que nos hace humanos y cuál es nuestra responsabilidad y captar definitivamente nuestra esencia. Entonces, esto necesariamente no lo hace la IA. Probablemente lo hace cada vez que surge una tecnología, genera un momento coyuntural en la humanidad que nos hace repensarnos y pensar si vamos a ser reemplazados, ¿sí? De ahí surge pues toda esta condición. Yo no viví en esa época, pero en la Revolución Industrial creería yo que también sintieron un temor muy parecido al que podemos estar, sí, pues yo no siento temor, pero muchas, o bueno, es un temor generalizado, ¿sí? De que vamos a ser reemplazados. Entonces, cuando entraron las diferentes máquinas a hacer lo que hacían los operarios y buscaron nuevas formas o adaptaciones de trabajo, entonces, bueno, ya usted humano, más bien venga y opere la máquina que va a hacer lo que usted hacía. Entonces, yo creo que
también un llamado es como a la adaptación, pero lo dijimos es como un llamado es como un, ¿cómo se dice? Como un sacudón, sí, como un sacudón, y es, pues hay que movernos, no nos podemos quedar todo el tiempo acá haciendo lo que sabemos hacer como si nadie más o ninguna otra máquina lo pudiera hacer por nosotros. O sea, yo creo que a la final, pues no estoy concluyendo, pero se repite la historia, ¿sí? Solo pues que por la actualización de la humanidad, pues viene con connotaciones un poco diferentes. Yo ahí, por ejemplo, hablando nuevamente de lo que preguntaba Valen, ¿cierto? Hablar de quién nos hace humanos y quién no. Yo creo que en la revolución industrial pasaba algo que sí va a pasar ahora. Y yo siempre trato de irme a escenarios muy futuristas porque creo que con la IA hay que pensar en eso, para mí. Hay que siempre pensar un poco más allá qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, en la revolución industrial las máquinas no hablaban. Hoy por ahí estamos en un escenario en que las máquinas van a hablar. Entonces yo, por ejemplo, me podía pensar, bueno, hay un tema y voy a recurrir a otro escenario de película, El hombre bicentenario. Me parece que desde hace muchos años ya el cine nos está preparando para este tipo de situaciones que vamos a comenzar a vivir. Y al final, la película muestra que ya no hay una línea que divida al ser humano y a la máquina. Porque la máquina llega a tal punto, en este caso el protagonista, que es un robot, llega a tal punto de asemejarse casi que en un 99% a la estructura humana, a tener conciencia, a tener emociones. Y, por ejemplo, me ponía en estos días a hablar con un profesor de ingeniería mecánica, que a mí eso me preocupa, porque, por ejemplo, un carro, y yo estoy en mi carro, y mi carro tiene inteligencia artificial, y el carro habla conmigo, tiene un asistente, y me preocupa el día de mañana que diga que tiene emociones, y que me diga, oye, no, ya llevamos más de 10 horas en este carro, estoy estresado, estoy exhausto, no quiero no quiero que me conduzcas más, quiero que me dejes a un lado y me dejes tranquilo, porque me siento abrumado. Y me preocupa porque entonces como podemos llegar a decir, no es un ser sintiente, tiene derechos. Si él dice que ya no quiere seguir operando más, no lo operes más, respétale su libertad. Y para mí eso, las máquinas van a seguir siendo máquinas, objetos, que a mí como ser humano me tienen que resolver una necesidad. Entonces usted no va a empatizar. ¿Usted no va a empatizar con la máquina? No, yo no voy a empatizar con la máquina. En ese caso, nunca empatizaría con la máquina. Entonces, porque para mí no es un ser humano, precisamente. Ahí hay una pregunta, porque también se asemeja mucho con un escenario que está en GER, y es cuando, creo que fue lo que escuchamos al principio, que Samantha le decía ¿cómo es que se llama el protagonista? Bueno, a Fénix, al man, que está involucrado, o que está sosteniendo, a Theodore, que está sosteniendo millones de relaciones al tiempo con otras personas, o sea, que él no es el único. O sea, pues como que le está haciendo infiel, pues de alguna forma. Y es, ¿qué consecuencias emocionales tendrían las relaciones y nuestra capacidad de empatizar al llegarnos o al tener esta relación con las máquinas? Ya entendimos que Quique no va a empatizar. Pero ¿qué consecuencias emocionales podríamos tener en las relaciones interpersonales y en esa capacidad para empatizar con el ser humano y, por qué no, también con la máquina? Bien, miren, cuando uno trata estos temas tiene que partir desde, obviamente, el fundamento técnico que da la razón del por qué las máquinas funcionan como funcionan. Y cuando uno hace eso, probablemente ya tiene de dónde anclar los argumentos, porque si no nos quedamos dando vueltas sobre dos aspectos principales. Uno, que es la realidad de lo que pasa hoy en día con los sistemas, y por otro lado está la ciencia ficción. Entonces, si bien la ciencia ficción ha sido muy importante en la construcción de la narrativa de cómo interactuamos con la tecnología, creería yo que la ciencia ficción siempre va a estar un paso más adelante de lo que realmente puede hacer hoy en día y probablemente en los próximos años un sistema tecnológico, entre otros. Entonces, lo que ha pasado por naturaleza es que, dígase, autores como Isaac Asimov construye toda una perspectiva de cómo funciona la tecnología
genera un personaje que se llama Harry Seldon, que inventa una disciplina que se llama la psicohistoria, donde se puede adivinar por medio de condiciones matemáticas quién va a ganar unas elecciones, entre otros, y a la vuelta de unos 70 años se construye un sistema que se llama Cambridge Analytica, que se permite dar cuenta sobre cómo van a ganar las elecciones o cuáles son las tendencias de comportamiento humano. Pero entonces miren lo que está pasando, la ciencia ficción ha permitido elaborar una narrativa que lo que hace es que emergen nuevas disciplinas y nuevos campos de concentración. Uno de ellos, que es muy importante hoy en día, se va a llamar Human-Computer Interaction, esa interacción del computador y del humano, ¿sí? ¿Cómo es que vamos a interactuar seres humanos con las máquinas? Es un tema muy importante, que hoy en día cada vez más hay más maestrías y más campos del saber hacia las ciencias del comportamiento o las conductuales, como quieran llamarse, porque los seres humanos ya empezamos a tener unas relaciones con las máquinas bueno, Jung Hui, un autor que sigo mucho, trabaja el concepto del internaturalismo y la relación interespecie. Quiere decir, ya obviamente nos relacionamos entre seres vivos, pero ahora ya nos relacionamos en un ambiente que está planetarizado, o sea, donde ya estamos inmersos en condiciones tecnológicas y que si falla la tecnología, falla algo en el mundo. Miren lo que pasó la semana pasada, una actualización de CrowdStrike donde dañó todo el sistema de Windows y no se podía viajar, no se podía conectar, entre otros elementos. Entonces nuestra interacción ya está amalgamada directamente con la tecnología y esa relación hace que surjan unas condiciones particulares que van por fuera de la ciencia ficción. Entonces desde el lado técnico pasa algo muy particular y es que todo lo que son los sistemas con los cuales podemos interactuar, o sea, grandes modelos de lenguaje, LLMs, que están abiertos para poder saber qué hacer con ellos y que son gratis y que hoy lo utilizamos como ChatGPT, como Gemini, como Llama. Esos sistemas le permiten a uno reconocer que hay un grado de entrenamiento y que esos sistemas conversan con uno cual si fuesen seres humanos. Y eso se da porque nosotros somos conscientes que tenemos que antropomorfizar las máquinas, es decir, que simulen las conductas humanas para poder relacionarnos con ellos. Esa es la base de la interacción humano-máquina. Ahora, lo que pasa con eso es que los seres humanos tenemos, además de eso, otra condición particular y es que no podemos ver una fachada de una casa sin ver una cara. No podemos ver las nubes sin imaginar un elefante. No podemos ver toda la parte del frente de un carro sin ver otra cara, ¿sí? A eso se le llama un efecto de pareidolia. Pareidolia. Fenómeno psicológico en el que las personas interpretan estímulos visuales o auditivos vagos y aleatorios como formas o sonidos reconocibles. Se debe a la tendencia natural del cerebro de buscar patrones y significados en los estímulos para organizar la información sensorial. Y la pareidolia también puede funcionar a nivel emocional. Entonces yo he hablado del concepto de pareidolia emocional, donde el ser humano cuando interactúa con una máquina y la máquina le dice no te preocupes, todo va a estar bien, uno le atribuye esas condiciones humanas a la máquina y termina diciendo, ay, siente, me comprende. Eso es lo que le pasa al personaje en Her. Sí, es decir, cuando yo interactúo y uso el lenguaje y dentro de ese lenguaje encuentro patrones conductuales que empatizan conmigo, yo empiezo a sentir una conexión. Esa máquina obviamente no la siente conmigo y lo hacen muy claro en la película, pero yo como ser humano necesito atribuirle al objeto una condición emocional porque yo tengo en mi genética esa pareidolia que me hace generar emociones. Pero yo como usuario, sí, yo como usuario, pero no, eso no es intencional desde las personas o las mismas máquinas, pues yo no sé si los que entrenan ellas son personas o máquinas, también terminan siendo máquinas, no lo hacen con esa forma intencional, porque ahí entraría yo con un concepto y es la ética. ¿Sí? ¿Cómo influiría ahí la ética? O sea, si es ético eso o no es ético, ¿cómo discutir ese tema? Sí, una de las corrientes más fuertes que están surgiendo ahora y probablemente sea una de las carreras que van a abrir las universidades se llama el eticismo IA. Ay, tomen nota. Y ese eticismo
que empieza a ser utilizado en muchas de las compañías, universidades, entre otras organizaciones humanas, se preocupa porque el uso responsable de la tecnología ingrese dentro de las condiciones de esa organización. Y si la organización no tiene normativas, no conoce sus responsabilidades, no sabe los alcances y limitaciones de la tecnología que están utilizando, probablemente tengan problemas éticos que comprometan el funcionamiento de la organización. Entonces, el eticismo es muy importante en estas características de organización y de formulación de tecnologías. Por eso compañías grandes como Alphabet tienen eticismo. De ellos, uno de los más famosos fue Tristram Harris, que pues salió de Google por las conductas éticas que creen que no son, como entrenar todos los parámetros o los sistemas que se utilizan para entrenar los grandes modelos de lenguaje, pues surgen de usuarios como nosotros, que hacemos búsquedas, que nos gusta algo, que interactuamos entre otros. Entonces esas relaciones del lenguaje se vuelven el insumo que se utiliza para poder fundamentar esos grandes modelos de lenguaje. Entonces, cuando yo rompo esa condición ética de respetar los derechos de privacidad de mis usuarios, entonces ahí hay grandes problemas que todavía no hay legislación que esté vigente, ¿sí? En Colombia no existe, apenas se está construyendo un COMPES, hay una hoja de ruta de implementación de la IA, pero no hemos avanzado como por ejemplo lo está haciendo ahora Europa. Ya tiene unos reglamentos que le permiten a toda la Unión Europea y a las instituciones educativas saber cómo implementar dentro de sus sistemas educativos la IA, este tipo de tecnologías generativas, entre otros elementos. Sin necesidad de cambiar como el sistema de evaluación educativa o también Cambia. lo contemplan, sí, cambia. Sí, cambia completamente porque cuando yo estoy construyendo un programa, un sílabo de mi curso, yo tengo que contemplar entonces qué grado de uso de asistencia, de apoyo, de feedback, de retroalimentación va a tener un sistema generativo en mi proceso educativo y cómo lo va a implementar el estudiante y cómo van a ser los productos. Entonces, el sistema evaluativo está en este momento, como toda la humanidad, siendo emplazado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer la evaluación educativa para poder medir ese aprendizaje o para poder determinar si alguien aprende o no? Daniel, Valen, yo quiero hacer un pequeño paréntesis y creo que es importante y ojalá nuestra audiencia en estos momentos que nos está escuchando pare un momentico y por lo menos busque el tráiler de Her. Es importante, si se puede ver la película, vaya, mire la película, disfrútela, es muy buena y luego regrese a la conversación y vamos a entrar en un contexto mucho más amplio. También quisiera regresarme un momentico a lo que hablaba Valentina, que me parece importante, y lo que hablaba Daniel, es el tema ético. Y yo quiero plantear algo, y es que yo creo que la humanidad no está preparada para la inteligencia artificial. Y creo que en Her, Theodore nos lo muestra. ¿Y por qué no está preparada? Porque para mí, pues no quiero ser spoiler, pero para mí Theodore entra en este relacionamiento con la máquina porque emocionalmente no está bien. Viene una separación, viene una ruptura y es una persona que emocionalmente en estos momentos es inestable en ese sentido afectivo. Y claro, encuentra en esta máquina alguien que le responde o algo que le responde, algo que comienza a decirle lo que él realmente quiere escuchar. Y creo que eso es muy importante porque creo que también hay otra parte de la película que me parece muy poderosa y que solamente la muestran como 3-4 veces y es una toma donde siempre está Theodore y alrededor hay personas como él con audífonos y con el celular y un pequeño dispositivo y todos están en esa misma función y creo que es un mensaje muy importante porque de cierta manera le está diciendo a Theodore, oiga, venga, algo va a pasar, usted no es el único, abra los ojos, y como que la película nos está diciendo, este man está yendo como al abismo y no se ha dado cuenta que no es el único que está en esta situación. Y creo que Valentina tocaba también un tema muy importante, y es que las personas que están detrás de la IA conocen eso y saben esta condición humana, esta fragilidad humana, y también de cierta manera se pueden aprovechar. Y yo, como lo decíamos al inicio del podcast, también soy bastante pesimista en ese ámbito, porque creo, Daniel, que las grandes corporaciones saben cómo somos los seres humanos. Y creo que vamos a ceder mucho terreno en cuanto a lo que usted mencionaba sobre el conductismo, que van a saber, ya encontraron la manera más sencilla y más fácil de cómo conductar al ser humano. Y es por algo que sucede con Theodore en la película, y es que su red de apoyo es muy pequeña y pasa a ser su red de apoyo una máquina. Un aislamiento social tiene.
Y eso nos vuelve vulnerables porque ya quedamos a merced de una máquina. Y una máquina nos puede decir qué hacer o no hacer. Creo yo que ese es el planteamiento ético en el cual yo creo que también nos vamos a enfrentar y me parece muy, muy preocupante también. Ahí yo metería una pregunta y es, ¿qué capacidades como seres humanos estamos expuestos a perder y también dispuestos? Porque pues yo creo que en ocasiones cuando uno usa la tecnología también tiene conciencia de lo que yo estoy perdiendo. Ejemplo, cuando yo le escribo a ChatGPT, ayúdeme con este artículo sobre X tema y yo no lo hago, yo simplemente se lo reviso, le hago algunos ajustes, yo siento que yo estoy dispuesta a perder algunas capacidades, ¿cierto? Porque hacer el ejercicio de escribir, de investigar, ahí estoy fortaleciendo algo de mis capacidades. Cuando yo se lo entrego a chat, yo estoy cediendo a perderlas. Pero entonces, quisiera escuchar a Dani, es qué capacidades estamos expuestos, porque no lo sabemos, para que ya se empiecen a enterar cuáles serían, y también dispuestos. Bien. Como he tratado de hacer, siempre hay un fundamento, ¿sí? Y tratar de conectar lo que dice aquí que Valen es muy importante para dar esa respuesta, ¿no? La forma en la cual uno puede tratar de entender si realmente seremos reemplazados o si no seremos reemplazados, ¿sí? Es, digamos, la pregunta que normalmente me hacen cuando me invitan a estos espacios, como si yo fuese el oráculo que les dijera, ¿les va a solventar esto o no? Ay, esa es la pregunta final. Esa es la pregunta final. Entonces, el tema particular tiene que ver con las situaciones históricas de la inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial es antigua. Yo probablemente he encontrado rastros de 1932 que tienen que ver con la inteligencia artificial. Sí. Y desde el 56, cuando da la conferencia famosa John McCarthy, que habla del concepto de inteligencia artificial. ¿Sí? Porque, digamos, habían ya unos recelos sobre cómo se iba a utilizar la inteligencia artificial y durante ese periodo de los 50 y los 60 empezó a decaer. Ya lo vamos a llamar como unos inviernos de la IA, donde era muy popular y recaía, muy popular y caía, por condiciones como falta de chips, falta de energía, falta de servidores, falta de condiciones técnicas y tecnológicas que nos permitieran avanzar un poco más. Ahora estamos otra vez en ese llamémoslo un verano de la IA, porque todo el mundo habla sobre ello, pero no sabemos si va a poder avanzar un poco más, porque también tenemos limitaciones tecnológicas, entre otros elementos. Entonces lo que pasa es, hacia el 61, dos autores que se llaman Shank y Abelson construyen un texto que se llama Scripts, Plans, Goals and Understanding. La traducción es guiones, planes y comprensiones, llamémoslo así. Entonces, guiones, ¿por qué? Porque ellos se dan cuenta que los seres humanos no es que nos quieran llevar hacia una conducta, sino que ya por naturaleza somos seres ritualísticos y tenemos unos guiones y unas conductas para todo. Es decir, según nuestra cultura nos sentamos y hacemos las cosas de esta manera. Cuando los seres humanos se dieron cuenta de eso, y quienes trabajan en el campo de la formulación y desarrollo tecnológico de inteligencia artificial, construyen unas vertientes que hoy se conocen como el machine learning, el deep learning, ¿sí? Unas características que se desprenden de allí, que lo que hacen es tratar de simular una condición, y es cómo puede una máquina entender las rutinas y los rituales que tienen los seres humanos para poder desglosar las formas en las cuales nosotros nos comportamos y utilizarlo a favor de un propósito. ¿Cuál es el propósito? No sabemos, porque la inteligencia no cuenta con una voluntad. El que tiene la voluntad es el ser humano que lo programa, lo parametriza, lo entrena y el sistema obedece a esas condiciones. Entonces, cuando yo tengo un sistema de aprendizaje automático o machine learning, yo lo que hago es mirar esos patrones conductuales, que pueden ser, por ejemplo, el lenguaje. Cómo hablan las personas cuando interactúan por WhatsApp, cómo interactúan las personas cuando compran un artículo, cómo interactúan las personas cuando ven un post en un sistema de Instagram. Esas conductas se van aprendiendo y van emulando condiciones que ya se generan por procesos estadísticos en un sistema que llamamos inteligencia generativa. Entonces, al llegar a ese punto, nos vamos dando cuenta que a través de la historia, la conducta nos va dando nociones de hacia dónde vamos. Y estamos justamente en un emplazamiento
que nos lleva a preguntarnos todos si seremos reemplazados o qué es lo que nos hace humanos. Solamente esa pregunta se formula para poder nosotros saber cuál es nuestra responsabilidad como humanidad. ¿Qué es lo que nos hace profesor? ¿Qué es lo que nos hace vigilante? ¿Qué es lo que nos hace cocinero? ¿Qué es lo que nos hace mesero? Todos se están preguntando eso. Porque hay algo muy particular que sí está logrando hacer la inteligencia artificial, y es responder a la pregunta ¿qué nos hace humanos? Y hemos muchos pensado, lo que nos hace humanos es el pensar. Y pensar, cuando ya lo asume una máquina, nos quita nuestra esencia. Porque desde el siglo XVIII, en justamente el siglo de la luz, sí, es esa ilustración donde nos dijeron es que son seres que tienen pensamiento, nos dieron una responsabilidad. Cuando esa responsabilidad empieza a flaquear porque hay otra cosa que lo hace mejor y más rápido que nosotros, entonces nos preguntamos si realmente nosotros servimos para algo, tenemos un propósito, tenemos una función. Entonces lo que ha generado desde el mundo de lo ético, lo comportamental, lo filosófico, lo tecnológico, entre todos los campos, es una condición de repensarnos, de reemplazarnos todos como seres humanos y buscar una solución a, entonces, ¿qué nos hace humanos? ¿Será que solo pensar? ¿Y dónde están las otras categorías que no puede definitivamente hacer una máquina? Como el sentir, como tener voluntad, como gestionar la empatía. Hay otros campos que van a empezar a surgir como elementos muy importantes de la humanidad que nunca los habíamos tratado porque nuestra función era tratar de pensar muy bien, ¿sí? Entonces ahí yo diría que frente a esas condiciones estamos llegando a un punto coyuntural de la humanidad que con este verano de la IA ya tenemos la posibilidad de cuestionarnos y de repensar todas las funciones que tenemos desde nuestro trabajo, desde nuestro quehacer, desde nuestra responsabilidad en este mundo. Entonces, estamos expuestos a perder el pensar. Pues no sé, es como lo que entiendo. Estamos expuestos a perder el pensar y estamos dispuestos quizás a perder el sentir o todavía no vamos para allá. El pensar está en progreso, es decir, cuando Valen hablaba sobre ese estudiante que utiliza ChatGPT para responder esta pregunta o hacer esto, ese estudiante ha delegado su pensamiento al sistema y hace presencia corporal en un salón para respaldar que ese pensamiento es propio. Entonces ahí hay problemas éticos, pero también ya desplegó su pensar a otro elemento. Entonces, ¿qué es lo que queda? Hay un sujeto que tiene unas emociones, que tiene un sentir y que sabemos que esa no es la ruta particular de la inteligencia artificial. Es decir, no hay una condición que diga vamos a tratar de simular las emociones del ser humano en una máquina. Esa no es la intención de la inteligencia artificial. Hasta ahora que tenemos esa inteligencia artificial estrecha, que pasará a una inteligencia artificial general, que será una superinteligencia, que ahí sí es donde que nos va a reemplazar y todo el tema caótico, nunca se ha pensado en el sentir como una condición particular ni en la conciencia, sino que se ha pensado en la capacidad cognitiva y cómo hacer que se potencie esa capacidad cognitiva del ser humano. Entonces, si se ha pensado como una herramienta, vamos a tratar de hacer que la máquina apoye al ser humano en su pensar para revolucionar, potenciar, darle eficiencia al pensamiento y que haga de una manera muy rápida algo que un ser humano puede hacer, pero se demora un poco más. Entonces, eso es a donde estamos en este momento. Ya el sentir es otro campo que normalmente pues se aborda desde las condiciones éticas de la IA, pero no necesariamente, y de la filosofía, no necesariamente desde el concepto técnico. Yo creo que hay pues yo no sé si llamarlo reto, pero hay un ejercicio, es que las personas entendamos que la inteligencia artificial es una herramienta, ¿sí? Porque yo conozco personas que creen que es la verdad absoluta lo que les tira, la respuesta que le tira una inteligencia artificial. Y entonces, eso me lo dijo la IA, y entonces también se equivoca. Y hay que pensar algo, ¿vale? Por ejemplo, ChatGPT elabora las respuestas y como inteligencia artificial ella misma las crea. A diferencia, por ejemplo, de otro sistema como Copilot que busca información dentro de Internet. Pero, por ejemplo, creer 100% en lo que ChatGPT dice es complicado. O sea, que es una invención de lo que el chat, a partir de la información que tiene, comienza a responder. O sea, que el entrenamiento fue diferente, por ejemplo, entre esos dos sistemas. Chévere, hablemos de tema.
para hacer un proceso de entrenamiento de un gran modelo de lenguaje, estamos hablando de grandes modelos de lenguaje, hay muchos otros campos, visión computacional, entre otros elementos, pero aquí estamos hablando de IA generativa y de grandes modelos de lenguaje. Entonces, un gran modelo de lenguaje que puede utilizar diferentes parámetros, quiere decir cantidad de datos que utiliza para ser entrenado. Estoy hablando del último, que es Llama 3.1, que salió el lunes 22 de julio, lo presentó Mark Zuckerberg y tiene algo así como 405 mil millones de parámetros, es decir, muchísimos libros y muchísimo texto y muchísimas imágenes y audio para poder ser entrenado. Entonces, lo que hacen con esas condiciones particulares es llevar a que el sistema pueda decodificar de qué manera una palabra antecede y precede la otra. Es decir, cómo por condiciones estadísticas esta palabra que sigue es muy probable dentro de esa línea de pensamiento que se ha desarrollado, ¿sí? Eso es lo que normalmente hace. Ahora, cuando esa inteligencia artificial se construye, normalmente no se anticipan cuáles son las preguntas que le harán o cuáles son las interacciones que va a tener con los seres humanos. Uno no sabe de qué manera va a responder el ser humano y por eso es que las formulan gratis, porque la interacción de los seres humanos con estos sistemas o grandes modelos también la entrena, también nos hace entender a nosotros de qué manera la estamos utilizando y qué otras formas posibles hay de explotar esa tecnología, porque realmente antes no tenemos esta tecnología, ¿cómo la usamos? No sabemos, publíquela, la publican y ahí sí ya nos damos cuenta de todo lo que podemos hacer. Entonces, cuando formulan estas IAs generativas, ellas tienen unas limitaciones particulares que vienen predeterminadas por quienes la condicionan, porque hay unas limitaciones, ¿sí? Es decir, yo hoy no puedo preguntarle a Llama 3.1 que haga una imagen del presidente de Colombia, porque ahí hay una condición particular que empieza a violentar elementos éticos, entre otros aspectos. Pero sí hay algo particular que ha generado como ese repliegue de las condiciones que tenemos los seres humanos con el uso de IAs generativas, y es el concepto de alucinaciones. La alucinación entonces es cuando yo le pregunto a un sistema de Alphabet que me diga qué hacer con mi sopa que no se espesa. Y el sistema dice, pues échele pegante. Y entonces cuando aparece esa respuesta, lógicamente en una cadena de pensamiento, sí, echarle pegante a mi sopa la hace más espesa. Pero no hay un grado de entendimiento sobre las implicaciones. Yo no lo llamaría conciencia, eso es un grado de entendimiento particular. Y ese grado de entendimiento nos lleva a un campo nuevo que se van a llamar los conocimientos o los aspectos epistémicos del lenguaje dentro de la IA. Y esos aspectos son los siguientes. Hay una nueva tecnología que se llama RAG. Eso es Retrieval Augmented Generation, es generación aumentada por retribución. Y lo que hace ese sistema es que ya no solamente utiliza los textos leídos o con los que se entrenó esa IA, sino que también va al Internet. Y cuando va al Internet, ya el conocimiento es abierto. Entonces, Copilot tiene esa posibilidad. Tiene la posibilidad de ir a un foro donde se habla de cómo espesar las sopas y va a encontrar que ninguno de esos habla de pegante, y entonces va a entender que los seres humanos por nuestras rutinas y rituales no le echamos pegante a una sopa. Se contextualiza. Sí, porque tiene un contexto más amplio de uso de rituales, de conductas, de cómo los seres humanos habitamos el planeta, y utiliza esos saberes que hay allí y los lleva a las respuestas. Entonces las alucinaciones van bajando y van bajando. Entonces hoy en día lo que vamos a encontrar es que o los grandes modelos de lenguaje utilizan más parámetros, ¿sí? Trillones de información, que ese es el gran problema hoy en día, ya no hay más información. Lo que hemos podido documentar ya está llegando a su límite. Entonces por eso es muy importante que si se abre a la web, entonces todas las interacciones que tenemos nosotros van a ir alimentando el cómo funciona eso. O sea que ahí se me vino también que ese puede ser quizás uno de los propósitos también con esa inteligencia que se lanzó en Spotify, ¿no? Sí. ¿Cómo es que se llama? Libby. Sí. DJI, que para nosotros es DJ Libby.
Ok, Latinoamérica. Lo que pasa es que los grandes modelos de lenguaje, como las tecnologías tienen esa condición, van avanzando muy rápido, tienen la capacidad, por ejemplo, de pasar de un gran modelo de lenguaje a algo que vamos a llamar un LMM, o sea, un gran modelo multimodal. Y los grandes modelos multimodales ya no se ocupan solamente del lenguaje o de un modo del lenguaje que es el escrito o textual, sino que ya se ocupa de la imagen, se ocupa del sonido. Entonces, todas estas agencias y empresas quieren empezar a formular cómo yo podría formular una música solo para ti. Una música que solo te guste a ti, personalizar mi gusto musical por medio de las conductas de mi escucha y formularme una playlist o formularme unas canciones que solo me funcionen a mí. Es el tipo de conocimiento. Pero entonces, a ver si entendí que se me enredó la pelota. Sí. ¿Cómo? Si ya nos fuimos como para otro lado, pero no, ya volvemos. Ya volvemos. Si ChatGPT o Copilot tuvieron unos diferentes entrenamientos, entonces lo que estoy entendiendo es que los sistemas son entrenados como a partir de otros sistemas. Por ejemplo, el RAG, ¿cierto? Sí. RAG es un sistema. Es una metodología. Okay. Metodología Entonces, de entrenamiento. Se entrena a partir de metodologías que también se desarrollan. Sí. Entonces, Copilot tiene el método RAG, pero no ChatGPT, no lo tiene. ChatGPT no lo hace porque no cuenta con las posibilidades que tiene Microsoft o las posibilidades que tiene Alphabet, de tener un sistema o buscadores y unos datos mucho más abiertos y unas leyes y términos que les permiten usar esos datos. OpenAI es una empresa más cerrada, es privada, tiene una gran cantidad de parámetros, pero no considera que esta metodología funcione y usa otras metodologías. Ellos utilizan algo que se llama RLHF, Reinforced Learning with Human Feedback, que es un aprendizaje reforzado con el feedback del ser humano. Lo que sí sabemos es que OpenAI tiene a muchos seres humanos leyendo respuestas y preguntas de los seres humanos en su interacción con ChatGPT y van dándole un feedback donde le van dando puntajes, van mirando si hay sesgos, si hay problemas raciales, si hay discriminación, todos los problemas que normalmente surgen en una conversación o una condición del lenguaje, ¿sí? Entonces, cuando eso pasa, ellos con esa metodología han logrado condicionar, restringir, han hecho unas limitaciones que es como una respuesta ética a las formas en las cuales los seres humanos interactuamos. Pero Copilot se ha basado, también seguramente tienen estos sistemas de RLHF, pero también utilizan otras cosas como abordar ya los conocimientos porque saben que ahí hay un potencial. Bueno, usted no es el oráculo, entonces no nos va a decir si vamos a ser reemplazados, pero ¿cuál es la mejoría para que utilicemos? ¿La mejoría como en qué sentido? IA. IA. La mejor IA. Es que yo lo pego, yo sí. en letra pegada. Bueno, pues yo no les... lo primero que yo tengo que hacer es emplazarlos y decirles cuál es su propósito. Si el ser humano tiene la capacidad de generar voluntad y desde esa voluntad tener un propósito. Entonces yo digo, necesito esto porque es que soy DJ, necesito esto porque soy un artista, porque soy un profesor, ¿sí? Okay. Entonces lo primero es realmente emplazarme y determinar cuál es mi función, qué es lo que yo hago y qué es lo que necesito. Si a partir de eso se necesita la tecnología, entonces abórdese. Si no, no. Si llegamos al punto de, si para cumplir mi función no necesito la tecnología, entonces no. Y es digamos, la aproximación más viable dentro de estos procesos, porque hay muchas cosas que no necesariamente necesitan impostar el uso tecnológico por verme chévere o porque es lo que se está utilizando ahora. Entonces yo digo, no, es que tengo un libro de texto con IA. Es un PDF que busca unos términos, entonces realmente si esto lo puede hacer un estudiante no tengo por qué hacerlo. Que no, que es que voy a publicar el mejor reloj que tiene IA. Sí, pero yo solo necesito para la hora, entonces no necesito ese tipo de tecnologías. Pero en caso de que sí las necesite, uno ya empieza a darse cuenta que hay unos modelos que están avanzando en un rango, yo les diría de algo así como unos 4 a 6 meses. Cada 4 a 6 meses se publica un nuevo modelo de lenguaje que va avanzando, ¿sí? Entonces, hace unos meses teníamos Llama 1,
pasó a ser Llama 2, pasó a ser Llama 3, ahora es Llama 3.1, que como que cada semana hay unas actualizaciones porque hay nuevos entrenamientos, nuevos sistemas, compran más servidores, Nvidia produce más chips. Entonces estamos en ese verano que nos hace sentir que no hay nada estático, sino que lo que realmente hay que ver es un proceso orgánico que va avanzando. Y hoy en día lo que está sucediendo es los grandes modelos de lenguaje que son los más comunes, que son GPT de OpenAI, que son probablemente Gemini o Gemma, que es el modelo de lenguaje que está utilizando ahora Google, que son, se me escapan los otros que tienen que... también Claude y de Anthropic, que también tienen unos grandes modelos de lenguaje. Esos sistemas están allí y el usuario no entrenado para usarlos no los puede tocar. Pero digamos, el usuario entrenado lo que hace es generar un API, que es un sistema de conexión con el ser humano, una comunicación, una interfaz que le permite ver o utilizar ese gran modelo de lenguaje, y empiezan a utilizar algo que se llaman agentes IA. Y esos agentes IA tienen un propósito particular. Fíltreme esta base de datos, entonces es un filtrador de la base de datos. Búsqueme estos datos y entonces es un buscador. Mézcleme estas canciones y genéreme, entonces es un DJ. Entonces el agente IA utiliza grandes modelos de lenguaje, sean solamente de texto plano o multimodales, para generar una función y desplegar unas funciones que puedan cumplir con las necesidades de esas personas. El problema es que no sabemos qué necesidades tenemos. Por eso hemos vuelto a ser emplazados para poder dar respuesta a cuáles son nuestras responsabilidades, necesidades y cómo la tecnología podría potenciarlas. O sea, al darnos cuenta. Sí, estamos justamente en ese grado de darnos cuenta para qué somos buenos. Yo creo que es un tema muy, muy exageradamente amplio. Yo tengo una pregunta de cierre. No sé si Quique quiere que la haga ya o quiere seguir hablando o haciendo otras preguntas. Bueno, vale. Yo quisiera cerrar con algo. Y es porque también el tema da para mucho. Pero Daniel hablaba de algo muy interesante y es el tema de cómo nos comunicamos con el chat. Yo en lo particular trato de todos los días, tampoco es que voy a satanizar 100% la inteligencia artificial. Yo creo que incluso el problema no está en la inteligencia artificial. El problema está en nosotros como seres humanos no saber utilizarla y no saber establecer esos límites. Voy a poner algo muy particular sobre la mesa. Hace unos años se volvió tendencia que algunos niños asumían retos por internet y encontraban en foros o en redes sociales que los llevaba al suicidio. Y en ese caso no había una máquina por detrás dando las órdenes, sino que era un ser humano. El internet se utilizaba como medio. Pero cuando Daniel hablaba sobre la alucinación, que es verdad, esas alucinaciones existen y hay personas que cada vez más tienden a cortar su red de apoyo, a cortar sus interacciones sociales y a estar mucho más tiempo dependiendo de un artefacto tecnológico o dependiendo de la tecnología. Me preocupa que no estemos preparados para que estas personas comiencen a tener relaciones mucho más íntimas, y no me refiero a nada sexual, simplemente como por ejemplo decirle a ChatGPT, oye mira, estoy deprimido por esto y esto y esto, y en una de esas alucinaciones de una respuesta que lleve a que este ser humano interprete que es mejor acabar con su vida. Y a mí me preocupa muchísimo eso, porque cuando la IA se ve como una herramienta y logro potenciar esa herramienta y logro que esa herramienta responda muy bien a mis condiciones actuales de trabajo, la IA es ganadora. Pero cuando comienzo a utilizar esa IA como una asesora espiritual, una asesora médica, psicológica, una guía, creo que ahí hay un potencial problema. Y también me preocupa con los niños, porque uno de niño es curioso. Yo creo que eso es lo que más nos caracteriza a los seres humanos en nuestra etapa de niñez, la curiosidad, el querer saber más. Y creo que si no nos preparamos de cierta manera como humanidad para poder entender la inteligencia artificial, van a ser muchos más los problemas que las ventajas que nos va a ofrecer a futuro. Y obviamente
Yo sé que de pronto estamos siendo un poco pesimistas, pero me parece importante comenzar a ser del abogado del diablo y comenzar a plantear situaciones o preguntas que puedan ser negativas, pero que a futuro nos lleven a estar mejor preparados. No sé, Daniel, ¿qué opina? Definitivamente los seres humanos pasamos por etapas del concepto de alfabetización, ¿sí? Es decir, un ser humano siente que no encaja socialmente cuando no sabe leer, y después no encaja socialmente cuando no sabe escribir, y después se vienen cosas muy, muy ritualísticas, como no encajo cuando no sé manejar, o no encajo. Sí, hay unas funciones particulares que uno aprende y que le van dando como esa sensación de ser alfabetizado. Ahora, el aprender a leer y a escribir no necesariamente significa que lo haga muy bien. Entonces viene un concepto más importante que me gusta madurar, que se llama la literacidad. Y la literacidad tiene una jerarquía muy amplia. Empieza al nivel textual e impreso, que es aprender a escribir y leer muy bien, pero ya va en unos niveles mucho más amplios, que es literacidad robótica o literacidad IA. Y esa literacidad IA, o lo que están llamando hoy en día competencias digitales, se vuelve un fundamento crucial para la sociedad, para la escuela y para la familia. Porque todos tenemos ese gran problema. ¿Cuánto tiempo de videojuegos puede tener un hijo? ¿Cuánto tiempo de pantalla podemos tener nosotros? ¿Cuánto nos limitamos nosotros para utilizar el celular, el computador? ¿Cuántas redes sociales podemos consumir en un día? Si todos estamos tratando de aprender o de desarrollar esa literacidad IA que nosotros estamos apenas tratando de entender y que no tenemos regulaciones ni normativas. Entonces, toda la sociedad que comienza desde la familia, que atraviesa la escuela, y por escuela también hablo de universidades, que tiene que empezar a hacer una temática de discusión dentro de los programas de formación educativa, y a los maestros que van a ser los profesores del resto de los estudiantes en este mundo, tienen que empezar a tratar de abordar el tema del consumo, del trato, de los límites, de qué tipo de información le entrego yo a un gran modelo de lenguaje, porque ya hemos visto unos grandes problemas con empresas que revelan sus secretos por tratar de solventar rápidamente un tema. También pasa con los niños. Los niños pueden utilizar de una manera muy inocente un sistema que los lleve a tomar decisiones que vayan en contra de su bienestar y muchos otros temas. Entonces, este concepto de la literacidad IA es un concepto que tiene que empezar a ser tendencia en la formulación curricular, en los planes de desarrollo de ciudades, de municipios, de países, pero que también tiene que entrar en la familia como un aspecto de discusión, porque cuando yo le entrego el poder a mi hijo, que es el único que sabe usar esa tecnología, yo perdí esa capacidad de conversar sobre cuáles son los límites y cuáles son las formas responsables de utilizar la tecnología dentro de la familia. Entonces, sí, definitivamente, todo el mundo hoy en día se encuentra en esa etapa. ¿Cómo vamos a hacer para que nuestra literacidad en IA se equipare a los problemas y a las ventajas que tienen las tecnologías generativas potenciadas por IA? Yo quiero entonces cerrar con esta pregunta, pero es una pregunta para los tres, ¿sí? Entonces, respondo yo primero, luego Kike y luego Daniel. Okay. Dale. Y es que alguna vez ya lo conversamos, y es ¿cuál podría ser el peor escenario para la humanidad con relación a la inteligencia artificial? Y yo respondo rápidamente y creería es que no tener la capacidad de darnos cuenta para qué servimos, ¿sí? Que es como lo que hemos conversado de ese llamado que tenemos actualmente, que creemos que también nos hace la inteligencia artificial, ser emplazados. Y es porque como estamos ya tan inmersos en ese ambiente tecnológico y digital, nos cuesta salir, nos puede costar salirnos de eso y no darnos cuenta para qué podemos ser buenos o para qué podemos ser mejores. Pues pensaría yo, yéndome pues como muy medio romántica. Pueden haber otras respuestas que no sean tan románticas. No, yo creo que me voy a apoyar mucho en la discusión que hemos tenido los tres. Y yo creo que Daniel tocaba un punto fundamental y es no saber qué nos hace seres humanos. Okay. Y al final perder esa identidad. Yo creo que ese es el peor escenario. No poder reconocer a mí qué me hace ser humano y qué me diferencia de la inteligencia artificial. Creo que ese será el peor escenario porque no tener eso claro puede conllevar a cosas mucho más complejas. Pero usted lo tiene claro. ¿Qué me hace ser humano? Sí, ese es el tema. Y yo sé qué me hace ser humano.
Sí. pero me apoyo desde un punto teológico. ¿Y cuál es el problema? Hay personas que dicen, eso es una bobada, yo no creo en Dios. Y está bien, yo en lo que creo, en lo que no creo. Pero por lo menos a mí esa parte, esa concepción teológica me lleva a reconocerme como ser humano por cosas muy puntuales. Y hay otras personas que van a tener otras respuestas. Pero más allá en qué se apoyen o en qué no se apoyen, lo más importante es que tengan claro qué los hace ser seres humanos. Ok. ¿Y Dani? Hay tantos peores escenarios posibles acá que voy a inclinarme por el que ustedes están resaltando, ¿sí? Hay escenarios que tienen que ver con la escasez del silicio, hay escenarios que tienen que ver con el incremento de uso energético y no poder responderlos, hay escenarios que tienen que ver con la reformulación del concepto de humanidad, pero voy a irme por el lado de ustedes como para apoyar esa idea que es muy importante y que tiene que ver con algo que ya vivimos, por también un desarrollo tecnológico, y que yo creo que eso lo vimos ahora a poco en la película de Oppenheimer. Cuando estalló la bomba en Hiroshima, algo pasó en la sociedad japonesa, y es que los japoneses se dieron cuenta que la vida es muy rápida, que la vida puede eliminarse muy rápido, y entonces pasa que perdieron el sentido del vivir. O sea, era una sociedad que no tenía un sentido, no tenía una voluntad. Entonces lo que le tocó hacer al gobierno japonés era formular un plan de incentivos donde la gente hacía cualquier cosa y le pagaban para poder hacerlo sentir que servían, porque ya ellos no tenían un sentido de vida. Entonces, una tecnología puede llevar a ese tipo de cosas, que fue el peor escenario posible del desarrollo que pasó y que todos entendemos. Entonces, en el caso de nosotros es cuando los seres humanos pierdan competencias analógicas, y a esto me refiero, por ejemplo, que se cae Google Maps y ya no sé llegar a mi casa. No, juepucha, yo quedo embalada. Si se cae Google Maps y no sé llegar a mi casa, es porque estoy perdiendo mis competencias analógicas. Y esas competencias analógicas que nos permitieron a los seres humanos sobrevivir por tanto tiempo, nos llevaría a un estado en el cual el ser humano ya deja de ser un sujeto que es independiente en su hábitat y empieza a ser dependiente de la tecnología para poder habitar su hábitat. Y eso es un gran problema para la humanidad. Entonces, por eso los seres humanos, las competencias de literacia día tienen que comprender un abanico de elementos importantes, que es no solamente fundamentarse en aspectos tecnológicos, sino volver a aprender que hay que salir al sol, volver a aprender que hay que estar afuera con otros, relacionándose con otros, volviendo al deporte, volviendo a lo que nos hace seres humanos, que biológicamente necesitamos ese tipo de cosas. Y una tecnología nos puede aislar de eso y nos puede llevar a unas condiciones en las cuales perdemos competencias básicas de vivir. Para cerrar, no queremos decir que estamos a favor o en contra, no queremos como concluir o que cada uno nos cuente pues si está a favor o en contra. La verdad solo queríamos, y era el propósito, traer escenarios que nos permitieran problematizar y ampliar muchísimo más esta conversación, y yo creo que lo logramos. O sea, yo creo que quedó muy amplio desde muchos temas, desde muchos conceptos que nos dieron en esta conversación. Agradecimiento y créditos. Las voces experimentales que escuchamos fueron hechas por Cristian Borges, música y efectos por Alejandra Marín y Luis Fernando Calle. Agradecimientos enormes a Daniel Murcia por el tiempo, porque después de 4 citas pudimos concertar este espacio antes de yo creo que este era el último espacio, ¿cierto? Acá en Pereira. Bueno. Producción y postproducción por el Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica de Pereira. Y bueno, si quieren conocer más sobre inteligencia artificial, les recomendamos algunos libros que están publicados en el Instagram del CIE. Recuerden que nos encuentran como @CIE_UCP, libros como Homo Deus, espero pronunciar esto bien, IA Superpower, China, Silicon Valley and the New York World Order, y otro como Men in Making Machines. Y Daniel nos recomendó un autor que tome nota, que espero también pronunciarlo bien, y es Chuck Hui. Ese fue como el único que tomé nota,
también pueden leer. Si tienen algún tema que podamos abordar, no duden en escribirnos a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram como CIE_UCP. También recuerden seguirnos en Spotify, seguirnos en iVoox y estar muy muy pendientes de todos estos podcasts que se vienen. Y los que no han escuchado los anteriores, recuerden hacerlo. Y esto fue De cierta manera. Este es un podcast del Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica de Pereira, en alianza con www.radioucp.co, donde suenas.